Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde te encuentres. Soy Pino Betancourt y esto es un nuevo episodio de Off the Record. Off the Record es un programa que hemos creado para mostrar el lado humano de los negocios. Queremos entrevistar a empresarios, ejecutivos, profesionistas de todo tipo para que nos cuenten, nos hablen más de toda esa parte de la que hablamos demasiado poco en los foros de negocios, que tiene que ver con la superación, los retos, las dudas, los momentos difíciles y cómo el camino nos ha llevado a ser los empresarios y ejecutivos de éxito que, por el que nos dan premios hoy día. Esta vez tenemos con nosotros a Adriana Naya, que es coach, como veréis, como yo, y que también tiene muchas otras facetas que va a compartir con nosotros para que podamos pintar un retrato de cómo ha sido la trayectoria y cómo sigue siendo y será la carrera de éxito de Adriana Naya. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Pino, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muy bien, pues siempre empezamos por la misma pregunta, que es ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico a sacar a la gente de su zona de confort para llevarla a su zona de desarrollo y acompañarla en su zona de pánico. Soy coach, eh, tengo dos ramas, programación neurolingüística y ontología. Y además utilizo como otra herramienta la numerología, que me fascina, que es complementaria. Bueno, ¿y cómo es esto de acompañar a la gente cuando está en su zona de pánico? Porque eso suena más a socorrista que a coach. Explícanos. Pues sí, mira, sucede que nuestra zona de confort muchas veces no es tan confortable como pensamos, ¿no? Pensamos que es confortable, sin embargo, es muy incómoda a veces y no nos atrevemos a dar ese brinco a la zona de desarrollo por ese miedo o pánico que nos genera, pues, esa zona desconocida que yo la llamo zona de pánico. Y todavía no me has dicho cómo les acompañas en la zona de pánico. ¿Qué haces? ¿Les haces respiración asistida? Exactamente, de boca a boca. No, bueno, pues se utilizan herramientas de coaching, como tú sabes. Sí. Una de ellas, la más poderosa, es la escucha activa, ¿no? Escuchar qué le incomoda a esta persona, por qué elige quedarse en esa zona o qué le genera no echar ese brinco, sobre todo ahora en esta época de pandemia, en donde yo digo que el mundo, el destino nos sacó a patadas de nuestra zona de confort y Cierto. tenemos que innovar, tenemos que reinventarnos. Tú bien sabes que nosotros como coaches, bueno, pues a través de online hemos trabajado muchísimo cuando nosotros preferimos mucho el contacto, ¿no? Y bueno, pues es eso, la reinvención y acompañarlos con herramientas. Bueno, parece un trabajo muy difícil. Y cuéntame, ¿tú has estado alguna vez en esa zona de pánico? Sí, claro que sí. Fíjate que yo nací en una empresa familiar. Cuando yo nací, la empresa ya tenía 20 años de existir en el mercado. Ujú. Entonces, pues yo me formé ahí desde pequeñito. Desde los 4 o 5 años mi madre me ponía a pelar ciruelas, a partir limones. Es una empresa de alimentos enfocada a pastelería y panadería. ¿De verdad que estabas con 4 o 5 años ayudando con las frutas para los pasteles? Así es, así es. ¡Wow! Y bueno, pues aprendí desde ahí y me fui formando en la empresa. Obviamente estudié, pero pues al final del día me casé joven, trabajé en la empresa muchos años, hasta los 40 años, y ahí decidí que no era mi camino, que ese camino, bueno, pues me lo puso el destino, pero ahora yo elegí mi nuevo camino, que es ser coach, ¿no? Y bueno, pues echar ese brinco de esa zona de confort a una zona desconocida, que es el coaching, porque yo no vengo de una familia de coaches, yo Claro, vengo de una familia empresaria dedicada a los alimentos. claro. Echar ese brinco, me preguntaba mi esposa, oye, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo echar ese brinco? Y le dije, sí, claro que me da miedo, pero me da pánico seguir aquí, en donde agradezco todo lo que aprendí,
pero no me siento que soy yo. Entonces sí me da miedo, pero me da más pánico quedarme en esta zona de confort a la cual decidí ya no pertenecer y di un giro de 180 grados en mi vida y bueno, pues hoy tengo 53 años y cuando veo en retrospectiva, la verdad es que estoy muy agradecido con la vida, con todo lo que me dio y muy contento de haber tomado esta decisión, que como tú sabes, cuando tomas decisiones y empiezas a picar piedra, pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, tienes que ser muy bueno entre los buenos para sobresalir. Claro. Y me costó mi trabajo, ¿no? Capacitarme, estudiar, las horas de vuelo. Pero bueno, la formación de empresario me ayudó muchísimo a entender a esa alta dirección, lo que Claro. sentía, lo que pensaba. Sí, Y porque habías sido uno de ellos, ¿no? Eras uno de ellos. sí, fui Y uno de sigues ellos. siendo, claro, una vez empresario uno no deja de ser empresario. Sí, no, de hecho tengo mi despacho de coaching, un despacho boutique, mi socia es mi esposa, también es coach, y finalmente somos emprendedores, coaches emprendedores, y pues lo traigo en el ADN, ¿qué te puedo decir? Nací ahí, Sí, nací es ahí. bonito, es otra empresa familiar. Saliste de la empresa familiar de tus padres y fundaste una nueva empresa familiar tuya, ¿no? Exactamente, pero ya con mucha experiencia en el protocolo de empresas familiares, que ese es un tema que me apasiona, donde soy consultor de ese tema. Yo viví en mi empresa, yo fui el líder del proyecto de llevar a cabo el protocolo de empresas familiares, donde se crea un Ah, consejo familiar, claro. un consejo de administración con todas las reglas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, fíjate que en ese proceso contratamos a unos asesores externos que tenían mucho conocimiento en cómo hacer el protocolo. Pero fíjate que yo ahí me di cuenta que les faltaba algo sumamente importante, que era la resolución de conflictos y el manejo de las emociones. Claro, sí, porque es fácil escribir el papel cuando ya has resuelto todas las dudas y los conflictos, ¿no? Lo difícil es llegar hasta ahí. Sí, o muchas veces llegas ahí a través de la imposición, ¿no? Porque te recuerdo que el fundador normalmente es autócrata, Mm. ¿no? Y sucede que se vuelve muy rígido y inflexible. Y entonces, hoy yo lo que hago es flexibilizar esa parte, entrar a las emociones, resolver conflictos de muchos años atrás. Y entonces sí, ya los acuerdos de los asesores son válidos Claro. y ya se firman con el corazón y se firman con una conciencia superior Y de con lo que paz, ¿no? Con tranquilidad, en lugar de firmarlo a la greña, como decimos aquí, o de mala manera. exactamente, o manipulado, ¿sabes? Porque en Claro. las empresas familiares hay obviamente hay mucha Bueno, es manipulación. que en todas las familias hay mucha manipulación, con lo cual si el asunto del que se habla es una empresa, pues claro. Y Adrián, ¿nos puedes contar un poco sobre el nombre o cuál es esa empresa para quienes no te conocen en España, para que sitúen un poco, a lo mejor han comido algún producto de la empresa? ¿Cómo se llama? Sí, cómo no. Mira, la marca comercial más conocida es como Pollo Río, que Ajá. fue fundada por mi abuela, y mi madre fundó Pastelería y Panadería Río, Ah, muy pero bien. nos conocían mucho más por el nombre de Pollo Río. Nosotros, bueno, mi madre y mis hermanos y yo, como empresarios de pastelería y panadería, pues teníamos muchos otros clientes. Teníamos la sección de camionetas que le vendíamos pues a escuelas, a hospitales, clínicas, etcétera, además de tiendas propias. Y luego yo, fíjate que a los 22 años, inauguré mi restaurante en sociedad con mis hermanos, Ajá. que tenía un nombre muy distinto a Río, que era Ajos y Cebollas, ese Ah, restaurante. bueno, Entonces era buen como mi nombre. bebé, sí, fue como mi bebé, lo tuvimos 8 años hasta que llegó un comprador Ujú. y lo pagó muy bien y bueno, pues finalmente se les vendió. Y Eso es una aventura empresarial de éxito, ¿no? sí, y fíjate que yo era muy joven, tenía 22 añitos nada más,
me veo en las fotos ya casado con un hijo y digo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí a los Soy un 22 años, ¿no? piolo. Sí, sí, sí. Y fíjate que el primer año del restaurante me di a la tarea de formar mi equipo y trabajaba pues de lunes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la mañana Madre hasta mía. formar ese equipo. Y ahí aprendí pues en la batalla lo que es el liderazgo, ¿no? Ya luego me metí a libros y aprendí muchas cosas en los libros, pero en el día a día aprendí muy bien lo que era ese liderazgo para formar ese equipo, que me costó mucho trabajo porque el ramo restaurantero es bien complejo. Claro, sí, sí. Y entonces, ¿cómo nos definirías el liderazgo, Adrián? Pues mira, Combinando todas estas facetas, combinando tu práctica del restaurante con 22 años y con un equipo que tal, y luego todo lo que has estudiado después, ¿cómo lo definirías? pues mira, el líder, yo digo que hay dos tipos de liderazgo desde mi interpretación. El régimen del terror y el líder que inspira y motiva, ¿no? Entonces ya por ahí esas son las dos vertientes, en donde obviamente yo me enfocaba en ese liderazgo de inspiración y motivación, pero yo venía de dos mujeres empresarias, mi abuela y mi madre, de la época de la Revolución Mexicana. Mi abuela, obviamente ella tenía un liderazgo basado en el régimen del terror, ¿Así? ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Entonces, cuando llego a empresas familiares y veo que los de segunda generación se quejan del fundador, me da risa porque, pues nada comparado con la abuela, ¿no? Es buenísima, Adrián. Nada De comparado. verdad, o sea, que era de armas tomar tu abuela. Sí, 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 sí. Y la admiro y le aprendí muchas cosas, ¿eh? La admiro bastante, pero también ese lado oscuro de su liderazgo, pues que todo mundo lo tiene en mayor o menor medida, ¿eh? No, y O que sea, además es un liderazgo que era el típico liderazgo de las empresas hace 50 y 30 años. O sea, el liderar por la compasión y la confianza es un concepto relativamente nuevo en las empresas, tanto en España como en México, como a nivel global, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo que me decía mi madre, tienes obligación de trabajar y permiso de estudiar, ¿no? Entonces, imagínate. Pues O sí, sea, sí. y yo empecé a trabajar y estudiar a los 14 años, ya de manera formal. Me decía, aquí tienes que venir los fines de semana a trabajar a la fábrica, vacaciones, días festivos, y aquí se entra a las 6 de la mañana. Y mi primer Wow, día eso suena llegué, creo que, bastante duro, ¿eh? No hay muchas personas que hayan tenido una infancia tan exigente. sí, la verdad sí, y el primer día llegué 6:15, ¿y qué crees que pasó? No sé, Pues me da miedo preguntar. me regresó, Así, ¿eh? me regresó y me dijo, primera y última vez. Y a raíz de ahí aprendí a ser muy puntual en todas mis citas y muy formal con todo lo que hago. Y bueno, pues son aprendizajes que los aprendes desde niño y se te quedan grabados. Y bueno, después ya a los 19 años me caso y le decía a mi madre, oye, pues salí con mención honorífica de preparatoria, ¿no? Con 9.7 de promedio de una buena prepa, tengo pase directo al ITAM y tengo pase directo aquí y allá, y pues me gustaría estudiar en las tardes y en las mañanas trabajo. Y me dijo, sí, como tú quieras, mira, tu horario es de 3 de la mañana a 3 de la tarde y después de ese horario puedes hacer lo que tú quieras. Wow. Entonces, así fueron 2 años de 3 de la mañana a 3 de la De tarde verdad. porque Wow, Adrián. yo ¿Y estos cuántos años tenía? Recuérdame. 19. Madre mía, es impresionante, ¿eh? Y ahora cuando hablas de esa etapa de tu vida con tanto rigor y tan exigente, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? ¿Te da pena? ¿Cómo la ves ahora desde donde estás? Pues mira, ahora que ya tengo la madurez y las herramientas de coach, pues me doy cuenta que no era tan necesario ser tan rudo. De hecho, yo con mis hijos no fui así. Obviamente los mapas mentales de mi madre y de mi abuela eran otros. Y lo entiendo y entiendo que no era personal,
Y me gustó la formación, porque eso me llevó a lograr muchas cosas en mi vida, pero también me generó problemas, ¿sabes? Claro. Obviamente, de rigidez, de inflexibilidad. Entonces yo tuve que pasar por un largo periodo de renovación interna, obviamente con mi psicóloga, con mi terapeuta, ahora cuando te certificas como coach ontológico, pues tú bien sabes que no necesariamente al final te certifica, ¿no? O sea, Ya, si no pasas y si te falta alguna habilidad, te regresan y tienes que trabajarla. ya. Entonces, esa parte me ayudó muchísimo a mí internamente y hoy lo veo pues como una experiencia nada más, en donde tienes pros y contras. Y cuando llego a empresas y veo a a un dictador, a un fundador así, pues ya sé a lo que voy, ya sé cómo piensa, ya sé qué hay atrás, ya sé qué decirle, qué no decirle, ¿sabes? Porque ya pasé por ahí. Y Bueno, finalmente, pues también me ha servido, si ves estas medallas y todo esto, también, ahora te iba a preguntar lo de las medallas. también acabé en terapia a los 40 años, por supuesto, ¿no? Después de competir de los 20 años a los 40 años. Yo a los 40 hago un Ironman, Pero a ver, ¿no? espérate, vamos a dar marcha atrás. De los 20 a los 40 compites para conseguir esas medallas que vemos ahí detrás de ti. Sí, competía cada 15 días. ¿Y competías en qué deportes? En Ironman. Esto es Bueno, triatlón. yo empecé compitiendo a nivel amateur siempre, no soy profesional, en autos de carreras. ¿Okay? Mi hermano le encantaban los autos de carreras, le encantan. Pues yo por seguir sus pasos, y además me fascina, es mi Sí. pasión, sentir la velocidad y escuchar el ruido del auto, oler a esa gasolina de carreras, me transforma. Es una Wow. pasión muy profunda. Y bueno, pues yo seguí sus pasos y corrí como 4 o 5 años. Eh, y luego se viene la devaluación del 94, cuando el error del 94 que matan a Colosio, y se viene, el dólar estaba a 3 pesos, se va a 6 pesos, Sí, y pues acabó el juguete del coche de carreras, ya. que es un poco caro, Claro, claro. dólares, entonces finalmente pues ya dejé el coche, y de ahí tomé la bicicleta de montaña. Ay, qué buena. Me encanta esta historia porque es una similitud muy buena que muchos de los que nos están escuchando podrían aplicar a la pandemia, ¿no? Tengo una pasión que es competir, compito con un coche, pero mira, si viene la devaluación y ya no puedo con el coche, pues sigo compitiendo con la bicicleta. Es buenísimo. Es bajar los costes de estructura y seguir haciendo lo que te gusta hacer y lo que sabes Wow. hacer muy bien, ¿no? Así que Sí. seguiste con la bicicleta y de ahí fuiste a más ampliaste o es todo bicicleta. De ahí yo dije, yo necesito competir, porque yo tenía una necesidad de competir. Okay. Y me metí a los regionales, a los nacionales. Y obviamente me costó mucho trabajo subirme a mi primer podium. Yo creo que me llevó como un año y medio. Uh-huh. Cuando yo venía de ser campeón en las carreras de autos, Sí, y pues se me daba de forma natural, la verdad, ¿no? Pero cuando llego a la bicicleta, ahí sí había que darle un poquito más al físico. claro. Y, en fin, me acabé subiendo a los podiums. Después de la bicicleta de montaña de 5 años me aburrí. Yo me aburro un poco rápido de las cosas. Digo, duré 5 años en los coches, 5 años en la bici de montaña. ¿Y Y qué dije, vino bueno, ¿qué sigue? después? ¿Qué sigue? Y me metí a los triatlones, ¿no? Y empecé a hacer triatlones. Me acuerdo que en Ixtapa, mi primer triatlón, casi me ahogo, entrenando el día anterior al evento. De verdad. Sí, llego, me meto al mar con bandera roja, imagínate qué estás pensando, ¿no? Pero yo estaba en la orilla viendo el mar, y de repente llegan dos triatletas profesionales, me acuerdo que eran canadienses, y se meten al mar picado. Y digo, no, pues si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? Pero pues yo venía de ser campeón de bici de montaña. O sea, Sí, sí, o sea, yo tengo mucha fuerza física, si ellos pueden, pues yo también. sí, sí, pero hazme favor, o sea, mi natación
era de cuando aprendí a nadar a los 9, 10 años, Ya. 8 años, qué sé yo. Obviamente sabía nadar, pero como pues del 0 al 10 en un 3. Ya luego aprendí a nadar como Dios Mucho manda. mejor, claro. Y bueno, ese día casi me ahogo, salgo del mar, me sacó la mano de Dios, literal. Literal me sacó la mano de Dios. Mi Increíble. esposa y mi cuñada estaban en la playa esperándome. Llego Blanco y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a empacar y vámonos a México. Me dice, ¿por qué? Le dije, pues casi me muero, literal. Y en eso veo que la pareja que se metió a nadar, que era un matrimonio, sale la señora o la chava, sale también blanca, pidiendo ayuda para que ayuden a su esposo que no podía De salir. verdad. Y fue todo, acabaron cambiando al día siguiente la zona de nado, la movieron a otra playa, en fin. Entonces te cuento esto porque uno piensa que sabe todo, y entre más sabes te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y ahí pues recibí una de mis grandes lecciones y me tuve que meter a clínicas de natación especiales, ya con un método especial para triatleta que se llama Total Immersion. Me llevó un año aprender y ya fui haciendo Wow. mis triatlones y en fin. Pues es una historia muy buena, ¿no? Porque es verdad que esto también nos pasa mucho en el entorno de los negocios. O sea, si hubieses sido deportista profesional, habrías estado cobrando dinero o patrocinios por hacer esto y te podía haber pasado exactamente lo mismo, ¿no? El otro día estaba viendo Karate Kid con mi sobrina, que es la de los años 70, y le decía el maestro de karate al joven que claro que tienes miedo porque nunca sabes, siempre hay alguien que sabe más karate que tú. O sea que realmente siempre hay, en las situaciones de la vida y de los negocios, siempre hay un momento en el que te enseñan todo lo que no sabes, ¿no? Claro. Y eso a ti, curiosamente, te impulsó a estudiar y a trabajar y a entrenarte todavía con más fuerza. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo se aplica toda esta pasión que claramente se ha llevado una gran parte de tu vida en competir y en desarrollarte físicamente para optimizar tu rendimiento? ¿Cómo influye esto en tu forma de hacer coaching? Bueno, primero que nada, siempre tengo la mente puesta en altos estándares. Uh-huh. Mi intención siempre es llevar al coachee a ese punto B, pero a lo más alto del punto B. Y Okay. cuando, obviamente, la gente, lo primero que se cansa mira, en el deportista hay 3 fuerzas: la fuerza física, la fuerza aeróbica y la fuerza mental. Y la primera fuerza que se cansa es la mental. Ah, interesante. Y en los negocios, en las empresas, en las personas, sucede lo mismo. La mente siempre, ese Pepe Grillo, normalmente te traiciona o te dice que no puedes, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, es que esto yo no lo puedo hacer, pues dentro de mí la verdad es que me río y digo, claro que puedes y yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, ¿no? Entonces, esa fortaleza que adquirí en las competencias y lo que viví me ayuda a darme cuenta que yo puedo lograr lo que yo quiera siempre y cuando el coachee me dé la autoridad moral a mí para acompañarlo. Siempre y cuando crea en mí, esos coaches logran sus objetivos. Eso y más. ¿Y nos puedes dar un ejemplo concreto de una experiencia con un coachee? Porque yo te conozco desde hace tiempo y sé que tú trabajas con altos directivos, con CEOs, con comités de dirección, con CEO-1, con gente muy senior, ¿no? Entonces, ¿puedes darnos algún ejemplo de algún ejecutivo así que pensó que no podía y lograste llevarle a la meta? Sin Sí, claro darnos que sí. ningún dato particular, no nos des nombres ni apellidos, pero ilústranos un poco cómo fue la experiencia. Sí, y fue curioso porque fíjate que a este ejecutivo de alta dirección lo conocí practicando ciclismo de montaña. Ajá. ¿Ok? Y ahí lo conozco, empezamos a platicar y me dice, oye, pues ¿me puedes dar coaching aquí en mi empresa? Bueno, yo soy CFO de esta empresa, líder en transporte
en logística de transporte. Y le dijo, sí, claro. Le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas resolver? Y me dice, bueno, pues fíjate que tengo bastante rotación en mi equipo de finanzas y la verdad es que no sé por qué. Y además también me gustaría ver qué necesito para postularme como CEO, porque hay oportunidades. Ok. Ok, entonces lo fui a visitar y obviamente me di cuenta que las habilidades sociales como la comunicación efectiva no la tenía muy bien desarrollada. Tú sabes que un financiero pues es muy objetivo, muy frío, ¿no? Y que en ningún semestre de la carrera de finanzas pues te enseñan habilidades sociales, ¿no? Entonces inmediatamente me di cuenta cuál era su talón de Aquiles y empecé a trabajar con él en su comunicación. Curiosamente empezó a hacer mucho mejor sinergia con su equipo, impresionante. También obviamente me di cuenta que en su equipo había gente proactiva y gente reactiva. Hubo gente que sí la pudimos llevar a esa parte proactiva, o hubo gente que no, se lo hice notar, y él empezó a cambiar sus discursos, sus narrativas con sus colaboradores, con los demás directores, y curiosamente uno de sus colaboradores, un año después que me contrató para una conferencia de fin de año, me dijo, oye, ¿qué has hecho con mi jefe? Porque es otro. Le dije, yo, nada, él ha hecho todo. Yo nada más soy un facilitador. Me dice, pues es otro jefe, te felicito. Y ya lo están postulando para director general. Anda, mira qué bien, pues qué historia más buena. Además, eso nos ayuda a todos a entender mejor qué hace un coach, ¿no? Porque es un tema, tú y yo sabemos que es un tema en el que hay mucho intrusismo y en el que hay mucho desconocimiento. ¿Qué consejo darías, Adriana, a las personas que nos están escuchando y que están ahora en zona de pánico o sienten que casi se han ahogado y que no saben ni cómo han conseguido salir del agua? ¿Qué les recomendarías para enfrentar lo que viene? Fíjate que mi entrenadora de triatlón una vez me dijo, acuérdate que las crisis pasan. Entonces, estamos efectivamente en una crisis mundial. ¿Y qué va a pasar? Esto va a pasar y más bien es observar qué aprendizajes nos está dejando esto. Porque no nada más son aprendizajes a nivel laboral, ¿eh? Son aprendizajes, los más fuertes son a nivel interno. Entonces, mi consejo específicamente es que desarrollen el observador consciente. ¿Cuál es este? Es cuando tú te observas desde tercera persona y observas a este Adrián, qué es lo que está pasando con Adrián, cómo lo ves, cómo lo escuchas, cómo lo sientes, y lo escribas, lleves un diario y escribas cómo se ve ese Adrián, qué aprendió en este proceso de pandemia. Mucha gente está dando giros de 180 grados de forma forzada, ¿no? Sí. Muchas veces no es por tu propio pie. Yo aquí te sugiero que lo hagas por tu propio pie. También que entiendas que si tienes que bajar tu nivel de vida, lo bajes sin mayor complejidad, que te adaptes, la adaptación, la flexibilidad. Otro consejo para ser flexible mentalmente, primero tienes que ser flexible corporalmente, ¿sí? Ok. No pretendas que la flexibilidad va a llegar de la noche a la mañana cuando tu cuerpo está rígido. Entonces, hay muchísimos ejercicios para hacer flexibilidad corporal. Ok. Le picas a YouTube y hay los que quieras. Mm. Salte a caminar, convive en la naturaleza, cuenta tus bendiciones. Ujú. ¿Sí? Porque estamos diseñados para observar el punto negro de las cosas, ¿no? Entonces, también date cuenta quién eres, qué has hecho. ¿Sí? Toda esa historia de lo que eres y lo que has hecho sirve para tomar esa fuerza interna y retomar el vuelo, Claro. ¿no? Y hay que surgir como el ave fénix, porque las crisis pasan. Entonces, mis tres consejos básicamente es, aprende a ser flexible, las crisis pasan, acuérdate, y ponte en modo de aprendiz. Muy bien. Declárate aprendiz. Bueno, Nunca pues vas a con dejar de eso. ser un aprendiz.
Con eso nos vamos a quedar entonces, porque fíjate que ya se nos ha pasado la media hora aquí escuchándote hablar de tantas cosas. Miren ustedes, señores, que hemos dado con un atleta apasionado que se aplica a sí mismo todos los consejos que da, que supo también bajar la escala del coche a la bicicleta para seguir hacia adelante, para seguirse reinventando, que creció en un entorno de empresa familiar con mucha exigencia y con un nivel de disciplina que ahora nos parece cruel según los estándares de ahora, pero que en ese momento era lo único que se conocía y era lógico, habiendo vivido todas las guerras, las revoluciones, todas las cosas que pasaron en tantos países en el mundo. Y apliquémonos estos consejos que nos propone Adrián todos para que nuestros negocios puedan seguir adelante y para que pase lo que pase, podamos mantener esa flexibilidad. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos. No, gracias a ti, Pino, y a tus radioescuchas. Un saludo. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Pues aquí lo dejamos, señores, y les emplazo a la semana que viene para descubrir a otro gran empresario mexicano y compartir con él sus aprendizajes, sus retos y sus dudas. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches y pásenlo bien. Adiós.